Hola amigos de Lechag Noir y bienvenidos una vez más a la segunda entrega de la especial Desmintiendo el Cristianismo, con este video que titulamos La falsa historia de la Iglesia Cristiana Universal. En este video nos centraremos en aclarar y desmentir ciertos mitos sobre los cuales se ha asentado la Iglesia Católica para fundamentar su fe. Se dice que la fundación del cristianismo se da por mandato del mismo Jesús, cuando dice a su discípulo: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra erradicaré mi iglesia". Mateo 16:18. Por ello, según la Enciclopedia Católica, hoy se cree que Pedro fue el primer papa, no solo por la posible interpretación de esta cita, sino por la que le entrega a Pedro las llaves del cielo y le dice que las puertas del infierno no prevalecerán ante su iglesia. Sobre esta última frase hablaremos un poco más adelante. Lo cierto es que aquí hay un rollo teológico muy contradictorio. Empezaremos por el uso de Petrus, origen de Pedro, y Petra, femenino de Petrus, dos palabras muy similares pero de conceptos distintos. Petrus se refiere a una pequeña piedra y Petra se refiere a una gran roca. Hasta aquí podemos ver que una iglesia de magnitudes universales no podría estar erradicada sobre una pequeña piedra, necesitaría estar como mínimo en una gran roca. Además, viendo la personalidad adulante de Pedro, podemos teorizar que era también un traidor, con facilidad de cambios en su pensamiento y accionar, como lo sería una pequeña piedra en cualquier camino. Como prueba de esto, Pedro se muestra como un hombre versátil cuando pierde la fe al hundirse en el mar, esto en Mateo del 14 del 29 al 30, o bien cuando lo niega en el momento del juicio, Lucas 22 del 57 al 58. Incluso el mismo Jesús en ocasiones lo llama Satanás y lo exhorta de su presencia, quizá por lo ofensivo de su personalidad. Usando las palabras Petrus y Petra, originales en el español, la frase dice: "Tú eres Petrus, y sobre esta Petra erradicaré mi iglesia". No dice: "Tú eres Petrus, sobre la cual erradicaré mi iglesia". Tampoco dice: "Tú eres la Petra, sobre la cual erradicaré mi iglesia". Como vemos, la Iglesia Católica lo fundamenta por los textos en arameo, donde las palabras son más básicas. Sin embargo, el texto griego es más rico en vocabulario y contradice completamente lo dicho por el texto en arameo. A lo largo de la historia, la Iglesia Vaticana ha enseñado mal esta interpretación, pero nunca se han abierto a una discusión. Muchos teólogos, tanto de la historia como de la actualidad, concuerdan en que la interpretación bíblica es completamente errónea, y de ser cierto que Jesús no fue capaz de hacer su propia iglesia, sino que tuvo que pedírselo a uno de sus discípulos, más necios y traidores cabe destacar, podemos entender el por qué la Iglesia Católica es lo que es. Otra de la gran defensa católica es que Pedro es el primer papa. Sin embargo, después de la muerte de Pedro cerca del año 64 no queda ningún sucesor en la cabeza de la iglesia. Quedan un grupo de ancianos a cargo que luego, sucesivamente, en periodos de más o menos 2 años, son llamados papas. Aunque en ese momento el concepto papa no existía, sino obispo. El concepto papa es adjuntado cerca del siglo XI por Urbano II, ya que desde Pedro hasta antes de Urbano II se les llamaba obispos de Roma. Acá encontramos otra contradicción. ¿Por qué obispo de Roma, si Pedro nunca vivió en Roma? La Enciclopedia Católica en el volumen 1 dice: en cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y el éxito de sus trabajos, la cronología de su arribo y de su muerte, todas esas cuestiones son inciertas y solo pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Entonces el Petrus, base de su creencia, está cimentada en una hipótesis más o menos bien fundada. Por ello, por una hipótesis más o menos bien fundada, se sienta una iglesia única e infalible. Ahora, ¿cómo se unen los seguidores de Jesús a un imperio que mató a su maestro? La historia contada por el catolicismo dice que Constantino, la principal cabeza del siglo IV en el Imperio Romano, se dirigía a una batalla en un lugar llamado el Puente de Milvio. Este preocupado sale a su balcón a tomar aire fresco y ve en el cielo la señal de una cruz. Así que Constantino, también llamado el Grande, hace un pacto con Dios y le dice que si resulta ganador de la batalla, él convierte su imperio al cristianismo, una religión perseguida hasta entonces desde su aparición. Antes de marchar a la zona de batalla, Constantino manda a pintar cruces en las armaduras y escudos, a lo que atribuye entonces su victoria. Sin embargo,
Constantino solo da la libertad de culto en el 313, y no es hasta el 325 cuando convierte el cristianismo en la religión oficial del Estado. Es en el 325 cuando se lleva a cabo el concilio de Nicea I, donde por invitación del obispo de Córdoba asiste Constantino, y discuten temas controversiales como la Trinidad, de la cual hablaré en otra entrega del especial. Hasta aquí, si leemos entre líneas, nos daremos cuenta de un par de incoherencias de la historia. La primera de todas, ¿por qué una cruz en el cielo y en las armaduras y escudos de los soldados, sin connotación del imperio? La cruz era un símbolo de tortura que incluso se usaba para el siglo IV. En todo caso, si hubiera visto un pez, fuera más creíble, ya que ese era el símbolo del cristianismo por excelencia. Otra incoherencia es, si el imperio romano era tan poderoso, ¿por qué Constantino mostraba una fuerte preocupación y fuera de lo normal por una batalla? Visto además en la misma historia del catolicismo, podemos apreciar cómo Constantino pone a prueba a Dios, es decir, si ganó la batalla, convierto el imperio al cristianismo, si no, no. Cuando en varios capítulos de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, condena el hecho de poner a prueba a Dios. La realidad de esto es que el Imperio Romano, desde el siglo III, venía arrastrando un fuerte decaimiento en su poder, en sentido militar, económico y religioso. Los movimientos cristianos, los cuales contaban ya con varias expresiones, eran cada vez mayores. No era nada extraño que se quemaran ciudades enteras habitadas por cristianos, algo que era una amenaza para la soberanía romana. En otras palabras, el imperio se dirigía a un abismo sin retorno, o aparentemente. De esta forma, desmoralizados militar, económica y políticamente, el imperio romano solo tenía una salida: reestructurar su forma de gobernar. De esta manera, Constantino aprovecha el poder creciente de los cristianos y lo usa a su favor, dándole al imperio romano un siglo más de vida, declarando el cristianismo como la religión oficial del Estado y rebautizándola como católica, cuyo significado es universal. El Imperio Romano, luego de aceptar el cristianismo como religión oficial, le da escasos 100 años de vida o de agonía, tiempo suficiente para que un nuevo imperio naciera y se extendiera hasta la actualidad, me refiero al catolicismo. Muchos historiadores tiempo después, de la talla de Voltaire, apoyados por diarios de la época del mismo Constantino o de políticos y jerarcas cercanos a él, aseguran que Constantino nunca se convirtió al cristianismo, solo lo hizo con su imperio. Desde niño, el gran Constantino fue criado bajo la fe del dios Sol Invictor, cuyo símbolo usaba en su pecho incluso el día de su muerte. Aunque bien, la iglesia actual defiende la santidad de este emperador, lo cierto es que Constantino fue bautizado a pocos minutos antes de morir, por ende, nunca fue cristiano sino pagano hasta su muerte. Dejo en la descripción del vídeo parte de la enciclopedia escrita por el historiador británico Edward Gibbon, quien en 1782 publica una investigación que le lleva décadas hacer acerca del Imperio Romano y su caída. Habla en unas partes sobre la estrategia de Constantino de crear un dogma que fuera más identificable con la civilización a la que gobernaba, pues él sabía que la mejor forma de imperializar era por medio de la fe. La obra se titula History of Decline and Fall of the Roman Empire. Lo único de lo que sí me disculpo es que no lo encontré en español. En fin, como vemos, la historia del catolicismo no es más que un mito creado por el mismo imperio que asegura haber matado a Jesús, reestructurando la jerarquía eclesiástica de una manera similar a como estaba jerarquizado el Imperio Romano, siendo la forma más eficaz de imperializar Europa expandiendo el cristianismo. Así llegaron a Irlanda y Escocia, e incluso la historia de San Patricio da fe de esto. Bien, otra prueba de que la Iglesia Universal fue fundada por el mismo Imperio Romano es la jerarquía eclesiástica, pues el mismo Jesús prohibió las jerarquías dentro de sus seguidores, esto respaldado en Mateo 23:8, donde dice: Vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Un versículo después dice lo siguiente: No llaméis a nadie padre, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, en la tierra son hermanos sin rabí ni padres. En el capítulo anterior vimos los paralelismos de Jesús con otros dioses. Ahí vemos cómo la vida de Jesús no tiene nada de original en comparación de otros profetas. Sin embargo, la Iglesia Cristiana Universal no es que se escape de esto tampoco, ya que cada celebración llevada a cabo por ellos, desde una simple misa hasta festividades como el Día de la Candelaria 2 de febrero, Navidad 25 de diciembre, Día de Todos los Santos 2 de noviembre, Día de San Juan, entre otras,
no es más que una copia de alguna celebración pagana. La Navidad, celebrada el 25 de diciembre, tiene origen en el solsticio de invierno, celebrado por muchos pueblos paganos. El Día de Todos los Santos tiene su origen en el Samhain, donde se celebraba la tercera y última cosecha del año. Era considerado el Año Nuevo celta y se creía que los antepasados difuntos venían de visita. El Día de la Candelaria, celebrada el 2 de febrero, tiene origen en el Imbolc, cuyo significado es vientre, en honor a la fertilidad. También era llamado el Día del Fuego. Lo mismo con el verano de San Juan, teniendo su origen en el solsticio de verano. Así, nombrando rápidamente 4, podemos probar cómo profanaban otras creencias consagrándolas al cristianismo. Los invito a que busquen una celebración católica y su origen, y así verán de dónde viene y comprobarán que no es original. Sin embargo, no solo los rituales de los sabbats son profanados por los católicos. Muchas tradiciones de la misa son también de origen pagano, como es el caso de la teofagia, o bien, comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Para este subtema haré algo muy resumido, ya que si lo pongo todo muy detalladamente, tendría que dedicar un video o varios solo a este tema, o bien, escribir un libro. A pesar de que los católicos tratan de respaldar la transubstanciación con un versículo bíblico, no todas las expresiones del cristianismo comparten la acción de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, y lo más curioso de esto es que a pesar de que es el segundo sacramento de la Iglesia, pocos católicos fieles saben en qué consiste. Durante el catecismo infantil, tanto los padres de familia como los mismos catequistas están más al tanto del vestido y la decoración del templo que de dar una formación requerida. A prueba de un botón, ¿qué católico recuerda lo visto en la catequesis? Quizá el origen más poderoso de esto es con el fin de convertir la tradición de Mitra al cristianismo, ya que desde hace varios siglos antes de Cristo, en el mitraísmo tenían la tradición de consagrar el pan y el vino y entregarlo a sus seguidores. Con todo, en otras culturas también se daba esta costumbre, como es el caso de los misterios de Eleusis, los misterios de Adonis e incluso en Egipto se encuentra un papiro con la inscripción: que este vino se convierta para mí en la sangre de Osiris. Para los egipcios también se imprimía la cruz en el pan sagrado, porque una cruz, hay que recordarlo, todos o casi todos los semidioses murieron en una cruz. Invito a quienes tengan duda de que también lean dentro del Génesis del capítulo 14 al 18 un pasaje que hace referencia a la teofagia, ya desde miles de años antes del catolicismo. Según concilios del mismo Vaticano, concuerdan en que la frase de Jesús descrita en los evangelios, haced esto en mi memoria, no era más que una forma de decir, bendigan el pan de cada día como yo lo he hecho, y no a que Él era el pan. Respaldando esto, podemos ver que Jesús a lo largo de su vida, cada que comía daba gracias. Cuando multiplicó el pan, dio gracias, y en la misma oración del Padre Nuestro, la cual a modo zombie los católicos repiten a cada rato, se habla de agradecer por los alimentos. En todo caso, muchas personas como el rey francés conocido como Luis el Débil, fue envenenado con una hostia consagrada. Lo mismo con el rey IV, este último aparentemente porque quería evitar que Isabel la Católica, lindo reconocimiento, usurpara el trono. Entonces, ¿a quién atribuimos estos asesinatos? ¿A Jesús ya que estaba dentro del pan? No, Jesús nunca ha estado en una hostia. En fin, en un inicio vimos la frase descrita en Mateo 16:18, donde dice, las puertas del infierno no prevalecerán ante mi iglesia. Sin embargo, no había pasado un siglo después de la aceptación del cristianismo dentro del imperio, cuando sus seguidores se empezaron a convertir en todo lo que Jesús odiaba de la iglesia judía. Pasaron de presa a depredadores y empezaron a hacer todo lo que Jesús les dijo que no fueran, como por ejemplo, llenarse de riquezas, sentarse a la par de los reyes de los gobiernos, ser indiferentes al amor, al dolor y al sufrimiento humano. Empezaron a manipular las escrituras para gobernar una masa de personas. Se financiaron con guerras, entre comillas santas, matando y torturando a todo aquel que no compartiera sus pensamientos. Así, la santa e infalible Iglesia cristiana tiene sobre sus hombros más sangre de la que se puede recaudar con la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Se sabe que todo aquel que llevara la contraria desde el siglo V hasta el siglo XVIII era torturado cruelmente, asesinado y descomulgado. Llevar la contraria no siempre simbolizaba hablar en favor del demonio. A veces solo eran pruebas científicas sobre lo equivocada que podía estar la Iglesia católica, como fue el caso de Galileo Galilei, quien fue obligado a desmentir la esfericidad de la Tierra, ya que si no lo asesinaban.
Otros científicos como Leonardo da Vinci y artistas como Miguel Ángel también fueron víctimas de esta injusticia. Esto sin nombrar los intereses económicos que hubieron en los puestos eclesiásticos, cuando burgueses invertían dinero para que su hijo fuera la cabecilla de una iglesia. Por supuesto, esto era una inversión, no un simple capricho. Incluso, en la misma colonización de América, llena de sangre indígena que se negó a creer en el credo católico. Así hasta nuestros días, cuando sacerdotes son capaces de violar niños menores de 10 años, mujeres, y aún así siguen ejerciendo el sacerdocio, negándoles un juicio a estos criminales inescrupulosos. Muchos dirán que es solo una minoría los que violan y hacen cosas desagradables, pero yo digo que es tan culpable el que hace como el que permite que hagan, y hasta que las autoridades del Vaticano no condenen a juicio a estas escorias sociales, desde el asesino, ladrón o violador hasta el Papa, son culpables. Entonces, las puertas del infierno no prevalecerán. Si realmente existiera un infierno como lo pinta la religión, una representación fiel y literal sería la misma Iglesia Católica. La Iglesia es autora de asesinatos, de torturas, autora de guerras, de violaciones, de injusticias sin castigar, la base de una mentira milenaria que ha esclavizado a la humanidad, la culpable de 1500 años de atraso evolutivo y promotora de la ignorancia. No necesitamos morir para ir a un infierno, vivimos en él y hemos vivido con él durante 2000 años. Para ser parte de esta multinacional religiosa se debe ser bautizado y así eliminar el pecado original, de la cual hablaré en el siguiente video, ya que el mismo no tiene lógica como tampoco lo tiene el catolicismo, cuya base está sentada en una hipótesis más o menos bien fundada. Con esto llegamos al final de esta segunda parte, espero que les haya gustado, por favor suscríbanse, den like y compartan, esto me ayuda mucho a continuar. Nos vemos en la próxima edición y muchas gracias.